Bueno, pues ahora sí voy a dejarle lugar a Nelly, que trae la palabra del día de hoy. Muchas gracias, Nelly, por aceptar la invitación para compartir. Sé que el Señor va a hablar a nuestras vidas a través de la tuya. Amén, amén. Siempre digo que es un privilegio el participar en Damas y es una bendición a mi vida compartir la palabra de Dios con ustedes. Decía ahí fiel o leal. En el diccionario yo encontré la palabra fiel. Dice, fiel es la persona que es firme y constante en sus ideas y obligaciones y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. Y venía la palabra leal, decía leal la persona que es incapaz de traicionar o engañar, actúa con respeto y fidelidad a sus principios morales, a sus compromisos, a las personas que lo ayudan, protege o mantiene. Eso encontré en el diccionario de esas dos palabras. Déjenme hacer la oración para empezar a hablar de la palabra de Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y maravilloso con nosotras. Gracias porque nos permites estos momentos, Señor, en este día para aprender más de tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Es alimento hacia nuestros cuerpos, es alimento a mi espíritu, Señor. Gracias por ello, Padre Santo. Gracias también te doy por estas aplicaciones que nos permite, Señor, para estar en contacto unas con las otras, Señor, y poder estar viéndonos y saber de nosotras. Te pedimos, Señor, que seas con cada una de nosotras. Bendice a cada familia aquí que está aquí representada, Señor. Y bendice, Señor, a las hermanas que van a escuchar más adelante tu mensaje, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Cuando Dios mandó a su Hijo aquí a la tierra, lo trajo, llegó el Señor Jesús con su obra y con su reino, con el reino de los cielos aquí en la tierra. Y nos trajo muchas enseñanzas también, enseñanzas de cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, siempre nos pensamos de que está allá en el cielo, pero no, el reino de Dios está aquí en la tierra también, está en donde está cada adorador de Dios, ¿sí? Y el que se compromete con los principios de Dios. Cuando uno ya acepta a Jesús en nuestro corazón, que nos ayude le abrimos las puertas de nuestro corazón, empezamos a caminar con Dios, ¿sí? Y ese caminar, lo bueno que nos trae ese caminar con Dios es el reino, ¿sí? Que pone en nosotros. Nos trae cosas buenas, ¿sí? Nos trae orden a mi vida, trae orden a mi casa, trae orden a las cosas que uno hace. Cosas que ahora que hacemos, ya después de que recibimos a Dios en nuestro corazón, a Cristo en nuestro corazón, pues las cosas son mejores, ¿sí? Porque ahora estamos bajo un nuevo dominio. En esta tarde quiero hablarte de una virtud que es vital, que es indispensable en el reino de Dios. Esa virtud se llama fidelidad, ¿sí? El ser fiel. A todas nos gustaría, ¿verdad?, encontrarnos aquel día que estemos enfrente de nuestro Señor y que nos diga, buen siervo fiel, ¿sí? Creo que a todas nos gustaría que nos dijera esas palabras nuestro Señor. Fuiste fiel, buena sierva, ¿verdad? Qué hermosas palabras nos esperan cuando estemos en la presencia de Dios. Permítanme leerles en Mateo
Si abrimos sus Biblias, si no, yo aquí se los empiezo a leer. En Mateo capítulo 25, del versículo 14 al 30, ahí nos enseña Jesús una parábola, las parábolas de los talentos. Aquí en estos versículos, en estas parábolas, nos habla de tres hombres, las cuales el Señor quiso llamarles fieles, pero solo a dos pudo decirles así, ¿sí? En el versículo 14 de Mateo 25, ahí nos dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Sí? Aquí Jesús estaba semejando el reino de los cielos con un hombre que tenía que emprender un viaje largo, ¿sí? Y lo que hizo ese hombre, pues que llamó a sus tres siervos y les confió su dinero mientras él estuviera ausente, ¿sí? El versículo 15 dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a uno 1 talento, conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. En la nueva traducción viviente, ahí nos habla que a uno le dio, en lugar de talentos, ahí viene diciendo que a uno le dio 5 bolsas de plata, a otro le dio 2 bolsas de platas y a otro le dio 1. Pero ¿cómo dice ahí la Biblia? Conforme a su capacidad. No dice, a ti te doy 5 porque me caes bien y a ti nada más te doy 1 porque pues más o menos, me caes más o menos. No. Dice la Biblia por su capacidad. Después dice el 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otras 5, o sea que ya tenía 10 monedas de plata o 10 bolsas de platas, como ustedes quieran ahí acomodarle, pero ya traía 10. El 17 dice, asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Yo me quiero imaginar que el que le dio, por decir, al que le dio 5, luego que se los dio, se fue a trabajar esos 5 monedas que le dieron, ¿sí? Esos 5 talentos que recibió, se fue a trabajarlos luego. Y el que tenía 2 también, se fue a trabajarlos. Y el que tenía 2, pues ya tenía 4, ¿sí? Y luego dice el 18, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor, ¿sí? El que le dieron 1, pues el que dijo, no, pues yo lo guardo. Yo me imagino así de que, no, pues yo lo guardo aquí. Dice la Biblia que lo escondió abajo de la tierra. Pues yo me imagino que acá nosotros, pues bueno, yo lo escondo abajo del colchón, ¿sí? En lugar de ir al banco, no, yo los pongo abajo del colchón, ¿sí? Los guardo ahí. Dice el 19, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, ¿sí? Arregló cuentas con ellos. Después de mucho tiempo, el amo regresó de ese viaje largo y ya estando en su casa, les habló, vengan, a ver, vamos a rendir cuentas, a ver de cómo usaron ese dinero que él les había dejado. Dice el 20. El que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y luego el 21 nos dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reino del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él trabajó esos 5 talentos o esas 5 monedas de plata, las trabajó y le entregó lo doble. Y así pasó con el que le había entregado dos talentos o 2 bolsas de plata, ¿sí? Y entregó otras 2 más, entregó 4. Pero el 21, perdón, el 23 dice,
Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. También al que le entregó 4, le respondió eso. Y el 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía, que eres un hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Por lo que cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes el que es tuyo. Sí, así le dijo el que recibió un talento. Entonces, el que recibió un talento, ¿qué entregó? Pretextos. ¿Sí? Entregó pretextos. Él dijo ahí, sus pretextos fue de que amo, sabía que eras un hombre severo, que cosechas donde no siembras y que recoges donde no cultivas. Sí, entonces tuve miedo, puros pretextos, tuve miedo de perder tu dinero, pero yo imagino que dijo, pero aquí estate, me entregaste uno y te entrego tu dinero. ¿Sí? Eh, realmente, luego ya dice el 25, por lo cual tuve miedo y fui y lo escondí de tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Luego el 26 dice, respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, dice el 27. Debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo mío más los intereses. ¿Sí? Y luego ya dice, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Aquí en el 29 pues nos dice que le fue quitado al que más tenía uno y que no lo trabajó, pues se lo quitó y se lo dio al que tenía pues 10, no al que tenía 4. Al que tenía 10 le entregó, ¿sí? Esto a mí lo leo y me impacta porque casi siempre pensamos o decimos que hay que darle al que no tiene. Pero si vemos bien aquí las escrituras, el Señor Jesús no actuó así. Dijo, le quitó el talento al que no lo trabajó y se le entregó al que tenía 10, al que trabajó lo doble, al que le entregó más. ¿Sí? Eso es curioso, pero en esta enseñanza o esto que leímos nos da a Dios una enseñanza que tenemos o que Él nos da a todos capacidad. Él nos da a todos la misma capacidad. Él nos da a todos sabiduría. La palabra de Dios nos dice que el que esté falto de sabiduría se lo pidamos a Él y Él nos los va a dar. Él nos va a dar esa sabiduría. ¿Sí? Y pues aquí nos están enseñando que tenemos la capacidad, todas la misma capacidad, nada más que hay que trabajarla, hay que saber cómo, hay que saber manejar cómo voy a trabajar yo para el Señor. ¿Sí? Nos enseña que Dios nos da la capacidad, pero que Él espera algo de nosotras. Dios nos da la capacidad para trabajar, nos da la sabiduría, pero lo que Él espera de nosotros es una fidelidad, ¿sí? La fidelidad, en el diccionario yo encontré que decía que es una firmeza y constancia en las ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos, ¿sí? Esa es una persona fiel, la que es firme, la que es constante, ¿sí? En sus obligaciones, en las obligaciones que se asumen, las obligaciones que se pone enfrente. Esa es una persona fiel.
nosotros, por decir, nos lo decía o nos lo recordaba Fer el domingo, que cada inicio de año, cada enero, pues nosotros nos ponemos proyectos, nos ponemos deseos. Ahora que este año mi deseo o mi compromiso es, no sé, bajar de peso. O este año quiero, ahora sí, terminar por completo la lectura de la Biblia, o que este año quiero cambiar varias cosas aquí en mi casa. Nos ponemos proyectos, eso es bueno, iniciar con proyectos, con deseos, ¿verdad? En nuestras vidas, pero la fidelidad va de la mano con los compromisos que nos pongamos nosotras mismas, ¿sí? Si yo me comprometo en algo conmigo misma, quiere decir que tengo la capacidad, ¿sí? Y tengo la fuerza para ser fiel a lo que yo me comprometo, ¿sí? Con mayor razón, si me comprometo a algo con respecto a Dios, ¿sí? Qué bonito que alguien nos diga o que alguien nos tenga catalogados, perdón, como una persona fiel, como una persona comprometida en algo, porque esa es una virtud de la persona y la persona quiere decir que podemos descansar en ella, ¿sí? Porque tiene el carácter esa persona. Eh, la fidelidad dijimos entonces que es la capacidad de cumplir las promesas, pero déjenme decirles que hay algo más elevado, tenemos aquí la fidelidad, hay algo más elevado de la fidelidad, ¿sí? Todavía más grande que la fidelidad, ¿sí? Y eso es lo que nos da las fuerzas para que uno poder cumplir, ¿sí? Con las promesas que nos pongamos. Y eso se llama lealtad, ¿sí? Eso se llama lealtad. Y esto es muy interesante. En los diccionarios, si ustedes los buscan, se van a topar que hay unos diccionarios que nos dicen que fidelidad o fiel y leal, o fidelidad y lealtad son sinónimos, pero no son sinónimos, ¿sí? Son dos cosas muy diferentes, que van de la mano, sí, pero no son sinónimos. Realmente la fidelidad y la lealtad son dos virtudes, ¿sí? Son dos virtudes que Dios nos da. La lealtad es un valor, ahí decía en el diccionario, la lealtad es un valor o una virtud mayor, ¿sí? Es una virtud mayor. Aparte de que nos da las fuerzas o aparte de que nos da el poder cumplir con nuestras obligaciones, nos da o tenemos ese respeto, esa obediencia, ese cuidado, nos da un amor, un apego hacia lo que yo creo o hacia la persona o hacia, o hacia una causa. Eso es lealtad, ¿sí? Entonces, ya no nada más voy a tener yo la fuerza para cumplir lo que yo me propongo, sino voy sino voy a estar más arriba, esa lealtad va a ser ese amor, ese apego que yo tengo, ¿sí? A esa persona o esa cosa que quiero terminar de hacer. Muchas personas pueden ser fieles, pero no leales, ¿sí? Pueden hacer cosas bien y cumplir con su trabajo o con sus tareas, pero el corazón está completamente en otro lado, ¿sí? Eso se ve mucho. Pero lo que les quiero decir que el afecto personal es lo que acompaña, ¿sí? A la lealtad, y la fuerza de esa lealtad me da o me ayuda a tener la fidelidad, ¿sí? A llevar una fidelidad. Entonces podemos decir que la fidelidad es lo que me ayuda a cumplir con una obligación, ¿sí? Pero si yo tengo también lealtad, me va a ayudar más porque voy a tener ese afecto, ¿sí? Con lo que yo voy a hacer. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Un padre de familia se levanta todos los días por la mañana, a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, porque se tiene que ir a trabajar. Tiene que ir a trabajar,
porque es el padre de familia, es el que da el sustento a su familia, ¿sí? Entonces se tiene que levantar a esa hora con frío y todo, tiene que ir al trabajo, pues porque es fiel a su trabajo, le es fiel a su empresa que está, ¿sí? Y por eso se levanta a las 5 de la mañana. Pero donde ese padre de familia voltea y ve a sus hijos en sus camitas dormidos, a su esposa, ¿sí? Este, entra esa lealtad para poder levantarse y ir a trabajar, entra esa lealtad porque se convierte de que tienes que levantarte a ir a trabajar, se convierte es ese amor hacia tu familia, ¿sí? Ese amor que tienes hacia tu familia se convierte en algo mayor, algo más precioso, que ese amor es el que le está ayudando a ser fiel a esa empresa que tiene que ir a trabajar, ¿sí? Porque ese amor le nace por su familia que lo tiene ahí, ¿sí? Ese es un ejemplo muy claro de la lealtad. Y esa lealtad le lleva a una fidelidad a su trabajo. Y volviendo con la parábola de estos tres hombres, el hombre que su amo le dijo que era siervo malo y negligente, el que enterró su talento, pues me hace reflexionar que esa persona pues tenía primeramente un concepto distorsionado o a lo mejor le faltaba más conocer a su amo, ¿sí? Porque él decía ahí que era un hombre severo, un hombre, eh, decía ahí sí, que era un hombre duro, severo, ¿sí? Que decía ahí que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste un hombre fuerte. Entonces tenía un concepto distorsionado, pero eh, eso no le ayudó a ser fiel a su amo, ¿sí? El miedo fue lo que lo detuvo a no trabajarle ese talento que le puso en sus manos, ¿sí? Él ahí nos está mostrando que, pues primeramente no había una lealtad a su amo, ¿sí? Fidelidad, probablemente, porque como quiera le entregó el talento que le habían dado. Ese uno talento se lo entregó como quiera, pero le faltaba esa lealtad realmente a su amo para poder trabajar ese talento que le habían dado. El miedo venció a esa persona, ¿sí? Y ya no pudo ser capaz de multiplicar el talento que le habían puesto, ¿sí? En esta tarde, pues yo quiero que nosotros digamos, Señor, yo quiero ser fiel, pero realmente abrazar una excelencia más hacia Dios, ¿sí? Hay que pedirle a Dios, Señor, quiero ser leal a ti, ¿sí? Una persona, cuando es leal, déjenme decirle que es imposible que lo muevan. Hablando de un matrimonio, cuando están la pareja, el cónyuge, pues tienes un afecto hacia tu pareja, tienes y ese afecto viene desde el fondo de tu corazón, ¿sí? Y a veces por eso decimos, ay Señor, gracias por este hombre que me diste tan bueno, tan trabajador. Gracias, Señor, porque me saqué la lotería con este hombre, pero es ese amor que viene desde muy adentro de nuestro corazón. Y por ese amor que tenemos, le viene la fidelidad hacia esa persona. Tristemente encontramos personas que son infieles, y no nomás me refiero hablando del área de matrimonio, no, también me refiero al área de trabajo. A veces hay una ruptura. Cuando son infieles las parejas, viene una ruptura. Se quebró, no sé, por alguna palabra que nos dijimos o algún comentario que hicimos o alguna actitud que tuvimos, pero como les decía, no me refiero nomás al área de matrimonio, sino al área de trabajo, a lo mejor un jefe con un con un trabajador tuvo alguna ruptura, a lo mejor hablando amigos, también puede haber
alguna ruptura, hablando como familia, entre hermanos, puede haber también alguna ruptura. A eso me refiero de que el diablo es diablo y no descansa y él está nada más viendo por dónde entrar, por dónde lastimar más a las personas. Pero cuando hay una ruptura, pues se es lastimado las personas. Pero pues ahí es cuando entonces debemos de decirle o pedirle a Dios que nos ayude a ser leales, que nos ayude a ser fieles, ¿sí? Con cada una de las personas, con nuestras parejas o en el trabajo, que nos ayude también para poder estar bien, primeramente estar bien delante de Dios y después estar bien con nuestras personas que nos rodean, con nuestros familiares. Déjenme platicarles, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que fueron leales y fueron fieles a Dios, ¿sí? Y bueno, quiero recordar dos que se me vienen aquí a la mente, dos ejemplos que nos enseñan a entender estos conceptos. Uno de ellos es José, perdón. Uno de ellos es José, que lo encontramos en la Biblia en Génesis. Encontramos la vida de José. Ahí en Génesis nos habla de que es un muchacho joven, ¿sí? Que nace en medio de unos hermanos mayores que le tienen envidia a José. Le tienen envidia porque es un hombre honesto, es un hombre fiel a su padre, leal a su padre, ¿sí? Entonces estos hermanos, pues, ¿qué es lo que hacen? En la historia nos habla, pues, de que lo vendieron a mercaderes y lo vendieron para ser esclavos, ¿sí? Pero José mantuvo ese corazón estando esclavo también, mantuvo ese corazón fiel, mantuvo ese corazón leal. Nos habla de que José estuvo en casa de Potifar, ¿sí? Y ahí nos habla, en Génesis nos habla que él también fue fiel a esa persona, leal, hasta que le llegó le llegó una prueba, ¿sí? A José le llegó una prueba, fue cuando la esposa de Potifar lo quería seducir, ¿sí? Este, pero José fue fiel y fue leal primeramente a Dios, ¿sí? En Génesis 39:9, déjenme leerle ahí, dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me has reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, eso le dice a la esposa de Potifar, en cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal? ¿Sí? Y pecaría también contra Dios. Eso le dice José a la esposa de Potifar. ¿Sí? Entonces ahí José fue fiel y fue leal primeramente a Dios y después a su amo. ¿Él qué hizo? Él se salió, él se dio la vuelta, él no quiso problemas, ¿sí? Pero por haber tomado esa respuesta o haber hecho eso, pues le causó el ir a la cárcel. Le costó ir a la cárcel por varios años, pero como él era fiel y era leal con Dios, Jehová le extendió su misericordia hasta estando ahí en la cárcel, ¿sí? Y ahí le dio gracia a los ojos de los jefes de la cárcel, ¿sí? Y era tan fiel que imagínense que los jefes entregaron en manos de José el cuidado de todos los presos que estaban en esa prisión, ¿sí? De tan fiel que era. Y él siguió siendo así, su corazón seguía siendo fiel a Dios y llegó hasta ser gobernador y pudo hacer su trabajo bien por esa lealtad hacia Dios, ¿sí? Porque Dios lo vio cada momento de la vida de José. Entonces, por la lealtad que José tenía ante Dios y la fidelidad, pues le fue bien, pues simplemente imagínense, él era fiel en casa, cuando estuvo en casa de su padre, él fue fiel cuando estuvo en casa de Potifar, cuando estuvo en la cárcel, y como gobernador pues también le salían muy bien las cosas, pero era porque tenía esa fidelidad y esa lealtad primeramente a Dios y después a las personas que tenía él
alrededor. El otro personaje que se me viene a mí a la mente, que también fue hombre leal y fiel, pues era David. Acuérdense que antes de ser David antes de ser rey, perdón, él fue pastor de ovejas. Ahí nos hablan en la Biblia que tenía 8 hermanos y que él trabajaba pastoreando las ovejas de su padre. David era fiel y leal a su padre. Sí, él estaba ahí siempre al pendiente, al cuidado de las ovejas de su padre. Después ahí nos habla, en la historia de David, pues nos habla que fue después escudero del rey, después se casó con la hija del rey también, pasó a ser fugitivo también, y estando David como fugitivo, tuvo la oportunidad de matar a su archienemigo, ¿verdad? El rey Saúl, pero no fue así. Él fue leal y fiel y perdonó la vida del rey Saúl, ¿sí? Y todas estas cosas también lo veía Dios, ¿sí? Lo veía Dios cada cosa o cada tiempo que pasaba David, Dios estaba atentos a su voz. Y ya cuando ya decidió pasar a ser rey, si me permiten, déjenme leerles el Salmo 78. En el Salmo 78, el 70, versículo 70 dice, eligió a David, Dios ahí nos dice que eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y el 72 termina diciendo, y los aceptó conforme a la integridad de su corazón, ¿sí? Y lo pastoreó con la pericia a sus manos. Aquí en este versículo de Salmo 78, pues, ¿no? Dios nos está diciendo que Él escogió a su siervo David, ¿sí? Él lo quitó de andar pastoreando el rebaño y lo puso para que fuera pastor de Jacob, el pastor de Israel y de toda su herencia, ¿sí? David los pastoreó, ahí nos dice que con corazón sincero y con mano experta los dirigió. Pero ahí porque el Señor veía el corazón de David, que era leal hacia él y era fiel hacia Dios, ¿sí? Por eso lo escogió a este siervo. Y al nosotros ser leales y ser fieles, nos ayuda a hacer cosas buenas, ¿sí? Hacer las cosas bien, hacer las cosas mejores, ¿sí? ¿Sí? Primeramente para Dios y después, por ende, vienen las cosas buenas para nosotros, para nuestra vida, para nuestros familia, ¿sí? Y esa es una promesa que Dios nos pone en Gálatas, permítanme, Gálatas 6:9. En Gálatas 6:9 nos dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos, ¿sí? A su tiempo cosecharás, si no te das por vencido, eso nos está diciendo Dios. No nos cansemos de hacer las cosas buenas, las cosas bien, porque al final viene una recompensa para nosotros. Esa es una muy, muy hermosa promesa que Dios nos da. La lealtad y la fidelidad hacia Dios puede pasar por encima, por todas las dificultades o problemas que tengamos, o que estemos pasando en estos momentos. Nunca debemos desestimar lo que hagamos, más si lo hacemos para el Señor, hablando del trabajo, ¿sí? Más si lo hacemos para Él, por lo mínimo que hagamos, lo mínimo que sea, ¿sí? Para Dios es mucho, mucho. Se me viene, cuando leía esto, se me veía a la mente mi hermana Marcela. Siempre la recuerdo cuando estamos ahí en la iglesia, ella siempre preocupándose por nosotros, que en los baños esté limpio. Siempre la recuerdo que está sacando las basuras y que tengamos ese jaboncito en los baños, que tengamos ese papel sanitario en los baños, siempre el cuidado de mi hermana Marcela por nosotros.
Y eso nos dice el Señor. Ha sido fiel en lo poco, el Señor nos va a poner en lo mucho. ¿Sí? El Señor nos va a poner en lo mucho. Y para terminar, hermanas, si queremos ser fieles a Dios, si quiero ser fiel a Dios, yo tengo que buscar primero ser leal a Él. Necesito tener el afecto profundo hacia Él, una devoción profunda hacia Dios, ¿sí? Y de esa manera, si yo tengo una lealtad a Dios, voy a garantizar la fidelidad hacia Él, ¿sí? Nosotros, gracias a nuestro Dios, tenemos a alguien, nos dejó a alguien que nos puede ayudar, ¿sí? Ese alguien dice ahí que es el Espíritu de Dios. Nos dejó su Espíritu Santo, que es el que somos privilegiadas porque lo tenemos siempre a mi lado y es el que nos va a ayudar. Dice Ezequiel 36:27. Permítanme, Ezequiel 36:27. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. En la versión, también lo busqué en la versión, de la traducción viviente nueva, me dice, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas, ¿sí? También me gusta también como dice aquí, el Señor, Dios nos conoce de cabeza a pies, ¿sí? Él sabe que pues somos humanas y que podemos tropezar, podemos caer, pero por eso nos dejó su espíritu, para que Él sea el que nos ayude, para que Él sea el que nos ayude a ser leales siempre a Dios, para que Él sea siempre que el Espíritu Santo nos ayude a guiar en su camino y poder caminar hacia la fidelidad, ¿sí? Hacia Él, hacia Dios. Eso me gusta mucho, que tenemos ese regalo, el mejor regalo, el tener, o sea, Él se fue. Cuando leímos aquí y que veíamos, yo sigo leyendo las parábolas que decía Jesús hablaba, lo semejaba a ese viaje de ese señor que se fue lejos, pues hablaba de él, que él se iba a ir lejos, ¿sí? Y por eso nos dio la capacidad la capacidad de sabiduría para poder trabajar hacia él, ¿sí? Para poder trabajar para él, ¿sí? Y nos hablaba también aquí y nos enseña, pues que no nos deja solos, ¿sí? Nos dejó al Espíritu Santo para que estemos siempre en comunión con Él y poder hacer las cosas lo mejor posible para el Señor. Nosotros estamos conectadas con Dios por medio de nuestro corazón, hermanas. Esa es la única, no hay vuelta. Por medio de nuestro corazón estamos conectadas a Dios. Y por eso Dios nos da esa capacidad para trabajar para Él. Y aquel día que ya estemos nosotras viendo cara a cara a nuestro Dios, Él nos pueda decir, buen siervo fiel, ¿sí? Y nos pueda recibir y nos pueda abrir las puertas del reino de los cielos, ¿sí? Y este es el tema que yo preparé y que el Señor me ayudó a seguir entendiendo más de su palabra, ¿sí? A que siempre estemos en comunión con Él y con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Siempre que sintamos que estamos débiles, luego recorrer al Espíritu Santo que nos ayude, ¿sí? Que nos ayude a poder ser fieles, ¿sí? Y poder ser leales a nuestro Dios.
Dios me las bendiga a cada una de ustedes, hermanas. Amén. Gracias, Nelly. Muchas gracias por compartir con nosotras. Vamos a orar para despedirnos y ahorita comentamos. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra dé fruto al 100% en nuestra vida, que podamos ser fieles a ti y leales, Señor, que no haya en nosotros un deseo, Señor, de caminar en contra de tu voluntad o caminar en contra de tus deseos o de tu ley, Padre, sino que amemos tu palabra, amemos cada uno de tus mandamientos y sigamos por el camino por el cual tú has trazado para nosotras. Te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, y que guardes y bendigas a cada una de mis hermanas que van a escuchar esta palabra en los próximos días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.